Hola amigos, soy el pastor Yela Mandemier de la Iglesia Bautista Central. Qué bueno poder estar con ustedes en este día maravilloso y poder enseñar el segundo principio por el cual estamos en esta tierra. La semana pasada estuvimos estudiando sobre el principio de la adoración, ¿verdad? Y aprendimos muchas cosas sobre cómo aprender a adorar a Dios. Pero hay un segundo propósito por el cual Dios nos ha creado y nos ha diseñado en esta tierra. Y tiene que ver que fuimos hechos para la familia de Dios. Así que es muy importante que lo podamos entender desde este momento. La Biblia dice que Dios nos hizo y nos ha hecho para honrarle a Él y para pertenecer a la familia de Dios. Así que quiero que en este día podamos estar atentos porque usted y yo fuimos hechos, diseñados, traídos nuevamente a través de Jesús para integrar una familia. Hay tres cosas que tenemos que tener muy en cuenta en esto, y es que Dios nos ha diseñado para que podamos ser como Dios. ¿Y cómo somos como Dios? La única manera es que podemos demostrar el amor. Dios es amor. Y creo que una de las cosas que nos ayudan a estar en comunidad es poder expresar ese amor. Lo segundo tiene que ver con que los hijos de Dios se lleven bien. ¿Cuántos somos padres? Y lo único que anhelamos los papás es que nuestros hijos se la lleven bien. ¿Y qué conflicto hay cuando nuestros hijos se la pasan en discusiones y en peleas? Y creo que una de las cosas que nos ayudan a vivir en comunidad es que nos las podamos llevar bien con los demás. Y lo tercero tiene que ver con que es un entrenamiento para la eternidad. Dios nos está entrenando desde acá de la tierra para que podamos llevárnoslas bien los unos con los otros. Así que todas estas cosas nos están enseñando a que podamos vivir en comunidad, y lo más importante de todo esto es aprender a tener comunión. Y a veces no entendimos como que era lo que era adoración, y hoy Dios quiere como también enseñarnos lo que tiene que ver con la comunión. La comunión tiene que ver con coinonía. Y esa coinonía tiene que ver la relación que tenemos los unos con los otros. La palabra dice cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y salvación. Así que tenemos que aprender a vivir los unos con los otros. A veces somos muy egocéntricos, egoístas, no queremos relacionarnos con nadie. Y Dios diseñó su familia para eso, para que podamos tener comunión los unos con los otros y relacionarnos los unos con los otros. Y esto tiene que ver porque Jesucristo nos ha dado el mandamiento de que amemos a Dios, pero que también amemos a nuestros hermanos. Muchas veces somos buenos amando a Dios, decimos amamos a Dios, pero nos cuesta amar a nuestros hermanos, nos cuesta amar a nuestra familia, nos cuesta amar a la persona que tenemos ahí. Y tenemos que amar al prójimo. ¿Y el prójimo quién es? El próximo, el que está ahí mismo. Y a veces nos desconectamos de esa realidad que Dios quiere que nosotros podamos aprender. Y usted tiene que conocer que la iglesia es su familia. Y fui diseñado, y usted fue diseñado para vivir en comunidad, para vivir en familia. Así que la iglesia no es usted, la iglesia somos todos. No son las cuatro paredes. Eres tú, soy yo, lo que hacemos la parte de la familia. Así que en este día quiero enseñarte tres cosas muy importantes que tienen que ver con la comunión. Y yo quiero que prestes mucha atención a esto, porque esto te va a bendecir y te va a llenar a entender por qué Dios te ha hecho parte de una familia. Y el primer nivel de comunión que hoy quiero enseñarte tiene que ver con membresía, ¿verdad? Tú perteneces. Quiero que entiendas que tú eres el que decides pertenecer a la familia de Dios. Y Dios quiere que tú hagas parte de esa familia, pero tú decides. Y quiero que lo puedas comprender, porque el Señor quiere que tú entiendas que este propósito es la elección tuya de hacer parte de lo que Él quiere de una iglesia local. La pregunta puede ser, ¿te congregas? ¿Buscas a Dios? Muchos decimos, no, yo puedo buscar a Dios en cualquier lugar. Y sí, tú puedes buscar a Dios en todo lugar que te encuentre. Pero Dios no te diseñó simplemente para buscarle a Él, sino para que también hagas parte de la familia de Dios. Y cuando tú haces parte de la familia de Dios, tiene que ver con congregarte, tiene que ver con una iglesia. Y es muy importante que tú tomes la decisión de asistir a una iglesia. ¿Por qué? Porque en una iglesia Dios te va a forjar, te va a formar, va a comenzar a usar el don de cada persona que está ahí para poder formar tu vida, para poder formar tu carácter. Cuando nos relacionamos es que nuestro carácter es formado. Y eso es muy importante que tú lo puedas tener en cuenta, porque yo tengo ya 24 años de estar en mi iglesia. He caído, he tenido momentos difíciles, pero esta iglesia me ha forjado, me ha ayudado a ser lo que hoy soy, ¿verdad? Ha desarrollado mi talento, ha desarrollado mis dones. Y tú haces parte de un cuerpo. El apóstol Pablo lo habla claro, o sea, somos parte de un cuerpo.
Y ese cuerpo, ¿verdad? Eres tú y somos yo, somos miembros de ese cuerpo. Y un miembro no puede vivir apartado del cuerpo porque se muere, se seca, no produce. Es más, no cumple su función. Tú en este cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, tienes una función, tienes un propósito, tienes dones, tienes talento, tienes muchas cosas que dar, aún otras cosas que descubrir. Yo de pronto aprendí a descubrir cosas que no sabía que tenía, como el poder hablarle a muchas personas, poder expresarme de una manera en la cual muchas veces tuve temor, pero el cuerpo me enseñó a poder desarrollar ese talento que yo tenía dentro de mí. Así que es muy importante porque fuera del cuerpo los órganos se mueren, se secan. Fuera del cuerpo tú no puedes desarrollar la función que tú tienes. Es que es muy importante que puedas entender también que el síntoma de un enfriamiento espiritual es cuando tú te sales del cuerpo, cuando tú dejas de asistir a una iglesia. El apóstol Pablo en Hebreos dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Ok? Es como un consejo que él nos da. ¿Y cuántas veces somos como hermanos pito y placa, verdad? A veces venimos, nos vamos, llegamos, nos vamos 3 meses, regresamos 1 año y nunca crecemos. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos como Julio Iglesias, a veces sí y a veces no. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con una constancia, con una perseverancia, con que tú todos los días puedas entender que es necesario congregarte, ser parte de la membresía a la cual Dios te ha diseñado y te ha hecho. Es muy importante que tú entiendas que la única manera en que nosotros crecemos espiritualmente es cuando estamos arraigados y estamos solidificados en un lugar. ¿Por qué? Porque vas a tener un crecimiento, vas a tener un desarrollo. Así que yo quiero que tú puedas meditar en esto porque es lo primero que Dios quiere que tú entiendas en este propósito y es la comunión con la membresía, o sea, que pueda ser parte de la iglesia. Así que es muy importante esto y no lo olvides, necesitas congregarse. ¿Tienes una iglesia? ¿Estás yendo a una iglesia? ¿Te estás congregando? Es muy importante que lo hagas. Ahora quiero que lo puedas meditar y que seas parte de esta gran familia que es la familia de Dios. El segundo nivel de comunión tiene que ver con la autenticidad. O sea, quiero que podamos mirar lo que dice el 1 de Juan 1:7. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. ¡Wow! Si vivimos en la luz. Dios quiere que seamos transparentes. Dios quiere que seamos auténticos. ¿Cuántas veces llegamos a las iglesias y no vemos autenticidad? Todo parece que fuera un color de rosa. Todo parece que nadie tuviera dificultades ni problemas. Todos nos mostramos como si fuera la vida perfecta. Y todos nos damos cuenta que al final de todo eso es mentira. Todos tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos lucha con nuestros hijos, tenemos problemas en nuestro matrimonio, muchas veces tenemos deudas. ¿Y eso implica que seas menos? No. ¿Eso implica que Dios te deje de amar? No. Es más, Dios te ama cuando eres auténtico, cuando le puedes reconocer que fallas. Es más, en un pasaje de la palabra dice que si tenemos pecado los confesemos. Y si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. ¿Y cuántas veces vivimos con una careta en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces vivimos como una vida no sincera? ¿Y sabe de dónde viene esa palabra sinceridad? En los tiempos antiguos, la gente cuando iba a fiestas usaban unas caretas y esas caretas reflejaban que cada quien estaba escondido. Pero cuando alguien iba a hacer algo o iba a tratar de un tema muy particular, muy personal, muy sincero, decían, quitémonos la careta, quitémonos la cera. Esas caretas estaban hechas de cera. ¿Okay? Entonces la palabra sinceridad viene de ahí, cuando nos quitamos la careta y realmente somos sinceros. Dios quiere una iglesia que sea sincera, auténtica, real. Muéstrate tal y como eres. A veces vemos matrimonios que en el carro, antes de entrar a la iglesia, están discutiendo y cuando pasan el umbral, cuando pasan las puertas, todo es sonrisas. No somos sinceros. A veces nos cuesta relacionarnos, no nos cuesta decir lo que sentimos. Y eso no es lo que es iglesia. Porque la Biblia dice que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Vivir en la luz. Mostrarnos como somos. Tenemos problemas. Tú y yo tenemos problemas. Esto no es un camino de rosas. Un camino de dificultades. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor. Así que si Jesús dice que tendremos aflicción, tú y yo tenemos aflicción. ¿O no has tenido aflicción en algún momento en tu vida? Todo lo tenemos. Lo que pasa es que nos cuesta demostrar. Porque creemos o nos han enseñado de que estemos pasando por un momento difícil, una crisis,
nos hace como menos espirituales. No, eres más espiritual cuando reconoces tu falla. Jesús criticó a los espirituales de la época y los llamó sepulcros blanqueados, los llamó hipócritas, porque querían demostrar algo que no eran. ¿Sabes? La Biblia dice 58 veces en el Nuevo Testamento unos a otros. ¿Y sabes qué? Nos decía que nos amemos los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos a los otros. Me gusta esta, que nos soportemos los unos a los otros. ¿Cuántas veces tenemos que soportarnos? ¿Cuántas veces tenemos que amar a ese que de pronto no colindamos mucho con él, como que no hay una química con esa persona, pero es tu hermano? Y sabes, tenemos que amarlo. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros. Eso nos hace ser familia. Eso nos hace poder entender el propósito de amor de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 27, 17, dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre al relacionarse con el hombre. ¡Wow! ¡Qué impresionante! O sea que Dios ha colocado gente a tu alrededor para sacar lo mejor de ti, para poder ayudarte en los momentos que tú lo necesitas. Así que quiero que entiendas este segundo nivel de la comunión que tiene que ver con lo auténtico, para que vivas auténtico, seas auténtico. Y nuestro tercer nivel de la comunión tiene que ver con las buenas noticias. ¡Wow! Estamos en la casa de Dios, estamos siendo parte de la familia de Dios porque somos portadores de buenas noticias. La Biblia me dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír las buenas noticias de Jesús. Entiende lo primero, Dios te ha hecho para que seas miembro. Lo segundo, seas auténtico. Pero lo tercero, haces parte de una familia para que puedas dar buenas noticias. Bueno, creo que los que amamos a nuestra familia, tenemos hijos, nuestras esposas, si hay algo que hacemos es hablar de nuestra familia, ¿verdad? Hablar de nuestros padres, hablar de nuestra madre, de nuestros hijos. Siempre tenemos algo bueno que decir. Creo que Dios te ha llamado para que tú también puedas ser parte de esa familia que habla de las buenas noticias. ¿Sabes? Estamos en un mundo en el cual todo es malas noticias. Las malas noticias son los que venden. Entras a redes sociales y muchas veces encuentras malas noticias. Es más, hay gente que se vende hoy con malas noticias y nos gusta escuchar las malas noticias. Pero ¿sabes qué? Dios no te diseñó a ti para malas noticias. Dios te diseñó para que seamos portadores de buenas noticias. Y las buenas noticias son Jesús. Albert Einstein dice que estamos en una generación en la cual por cada afirmación negativa necesitamos 7 afirmaciones positivas para derribar esa negativa. O sea, tú necesitas 7 veces que alguien te diga algo positivo porque lo negativo es más fuerte muchas veces en nuestra vida. Así que estamos en una generación que necesita de ti y de mí. ¿Sabes? Esta generación se están quitando la vida, están llenas de temores. Nuestros hijos están en un mundo en el cual están siendo atacados por sus temores, por las malas noticias. Y nosotros somos portadores de la mejor noticia que hay, y es Jesús. Necesitamos comenzar a hablar de las buenas noticias de Jesús. Necesitas entender que la gente va a tener fe cuando tú hables de la esperanza que tiene Jesús. Esperanza para su matrimonio, esperanza para sus hijos, esperanza para un mundo que está en caos. Hey, estamos en un mundo en caos, no lo podemos negar. Pero Jesús tiene una palabra para ellos. Hay una voz del cielo para sus vidas que pueda llenar ese vacío interno que tenemos. Y Jesús puede llenar cualquier vacío. Jesús vino a traer buenas noticias. ¿Y sabes por qué? Porque cuando hay una generación que se ha levantado con malas noticias, tenemos un corazón negativo. A todo le llamamos negativismo. No creemos en nada, todo lo dudamos. A veces aún dudamos de Dios. Aún tú vienes a la iglesia y dudas de cosas que Dios te está diciendo. A veces vas a la palabra y dudas de lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de un corazón con malas noticias. Jesús dice en su palabra, en Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido y me ha llenado para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a consolar a los quebrantados de corazón, a proclamar que los cautivos serán liberados y los prisioneros serán puestos en libertad. ¡Wow! O sea, nosotros tenemos algo que hacer en esta tierra. Alguien necesita que tú le lleves las buenas noticias de Jesús. Ahora, tú me preguntarás, ¿cómo puedo hacer para poder llevar esas buenas noticias? Bueno, estamos haciendo grupos
de amigos con propósito. El GAP, tú puedes abrir uno en tu casa, con tu familia, y puedes compartir estos principios y estos propósitos que hemos aprendido hasta el día de hoy. Puedes abrirlo por 1 hora, puedes compartir lo maravilloso. ¿Te ha bendecido esto? A mí me ha bendecido. Tengo mucho tiempo en el Evangelio, pero el recordar el propósito por el cual he sido creado y diseñado por Dios me ha bendecido de una manera extraordinaria. Así que yo quiero desafiarte, quiero retarte a que puedas abrir un grupo de amigos con propósito, que te puedas sentar con tus amigos, con tu familia y les puedas expresar por qué están aquí en la tierra, por qué tienen que adorar a Dios, por qué tienen que ser parte de la familia de Dios y los otros principios que vamos a estar enseñando en las próximas semanas. Así que te desafío para que seas parte de esta gran bendición. Te quiero mucho. Si estás en Barranquilla, tienes una iglesia. Si no te congregas en ningún lugar, la Iglesia Bautista Central, los domingos, Bautista Central, sede norte. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibirte y que seas parte de la familia de Dios.